Hola, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? Bueno, esta vez me toca presentar a un excelente docente, el doctor Marcelo Minghetti, que va a hablar sobre arritmias en terapia intensiva, especialmente arritmias ventriculares y supraventriculares. Así que bueno, los voy a dejar con el doctor, espero puedan aprovechar mucho esta clase. Un saludo a todos. Mi nombre es Marcelo Minghetti, yo soy intensivista y cardiólogo de la UTI Santoyani. Vamos a charlar un poquito sobre arritmias supra y ventriculares en la terapia intensiva. Dentro de las arritmias supraventriculares tenemos dos o tres que deberíamos conocer y manejar, que son las más frecuentes que nos encontramos todos los días, que son la taquicardia sinusal, la taquicardia paroxística supraventricular y la reina de las arritmias supraventriculares, la fibrilación auricular. Todas las taquiarritmias supraventriculares son aquellas que tienen un sitio de formación o de origen en el impulso que genera un circuito de reentrada y se origina por encima de la bifurcación de las de His. Todo lo que está por debajo nosotros las llamamos ventriculares, aunque, como es medicina, siempre tenemos pasos intermedios. Tenemos las taquicardias o taquiarritmias supraventriculares con aberrancia, o sea, QRS ancho. Recordando el sistema de conducción cardíaco, nódulo sinusal, los haces auriculares que convergen en el nodo AB, el haz de His y después las ramas derecha e izquierda. Recordamos la rama derecha larga y delgada y recordamos la rama izquierda corta y gruesa, doblemente irrigada. Por eso es mucho más frecuente la lesión, generalmente isquémica, de la rama derecha, terminando en las fibras de Purkinje. Recordamos que este es el sistema de conducción propio, pero además el corazón, como la mayoría de los órganos, tiene una influencia externa del sistema autónomo, simpático y parasimpático. La taquicardia sinusal es la que se genera en el nodo sinusal y se activa más de 100 latidos por minuto, que pueden ser 150, 160, 180. Y las causas son las más frecuentes que nosotros conocemos: estados emocionales, dolor, a veces hipertensión como compensación, miedo y todo lo que nosotros podemos llegar a ver generalmente en un paciente internado en un área crítica. Las taquicardias sinusales no se tratan en sí o como taquicardia, sino hay que tratar la causa para que esta taquicardia disminuya la frecuencia. Recordamos que la frecuencia es importantísima, ya que a mayor frecuencia menos diástole. ¿Qué es la diástole? La diástole es el tiempo que el torrente sanguíneo se encuentra en un tejido para otorgarle los elementos esenciales, oxígeno, glucosa y demás. Entonces, a mayor frecuencia, menor diástole. A menor diástole, más isquemia. ¿Cuáles son los órganos que se lesionan? Casi siempre las cortezas típicas que conocemos: cerebro, retina, corazón, riñón. Entonces, ahí sí nosotros tenemos que bajar la frecuencia cardíaca. Muchas veces no logramos controlar la causa o a veces no la conocemos, no siempre es tan fácil, pero ahí sí nosotros deberíamos bajar la frecuencia. La taquiarritmia por excelencia supraventricular es la fibrilación auricular. Y acá, generalmente la actividad eléctrica no nos muestra ondas P, tenemos QRS angostos y tenemos una irregularidad en el trazado. Las tres características importantes de FA, y tendríamos que conocer factores de riesgo que en la terapia intensiva tenemos casi todos, y nosotros tenemos que, como la mayoría de las patologías, determinar si hay descompensación hemodinámica o no. Si hubiese descompensación hemodinámica en una FA, nosotros deberíamos cardiovertir en forma sincronizada ese paciente. O sea que hacemos reversión eléctrica, no farmacológica. Si nosotros tuviéramos un paciente compensado y la fibrilación fuese reciente, nosotros podríamos, mediante un ecocardiograma, determinar si la estructura cardíaca es normal o no. En un paciente joven con una estructura cardíaca no normal y una FA de reciente o comienzo hoy, porque él consulta hoy a la guardia, o nosotros lo tenemos en la terapia y vemos que esto es del primer episodio, podríamos, mediante
la vía oral, tratarlo con propafenona o flecainida. Caso contrario, en un corazón estructuralmente alterado o ya con remodelación, recuerden que el ventrículo tiene una forma de pelota de rugby o de fútbol americano y cuando comienza a remodelarse termina con una miocardiopatía dilatada con una forma de pelota de fútbol o soccer, con lo cual la fracción de eyección con esa forma, esa remodelación ya prácticamente no es eficiente. Nosotros tenemos acá un trazado real de monitor donde tenemos ausencia de ondas P, QRS angostos e irregularidad del trazado. Acá nosotros tenemos la derivación de 2 con una frecuencia promedio de 95 latidos por minuto. Recuerden que la FA se diagnostica por electro, no por monitor, no por pulso. Y la frecuencia cardíaca, que es un promedio, se saca mediante un electro. Generalmente pedimos una derivación de 2, una V1 para determinar qué frecuencia tiene. Vamos a medir ahí la cantidad de R's, ¿sí?, que tenemos en 6 segundos multiplicado por 10 nos va a dar la frecuencia promedio de esa FA. Nosotros, si vemos que el paciente está descompensado, recuerden, es cardioversión eléctrica sincronizada con 100 a 200 joules de acuerdo al cardiodefibrilador que nosotros tengamos, ya sea bifásico o monofásico. Un trazado real donde no tenemos P's visibles completas, QRS angostos, alguna extrasístole puede ingresar, por supuesto, y un ritmo totalmente irregular. Esto es lo que nosotros tenemos que tener como diagnóstico, pero como siempre la parte clínica es importante para determinar si tiene o no descompensación. ¿Cuál es el problema de la FA? La FA lamentablemente generalmente se genera en la aurícula izquierda, alrededor de los ostiums de las 4 venas pulmonares que regresan del pulmón justamente en la aurícula izquierda y desembocan ahí, cuando se forman remolinos alrededor de ellos, además de la despolarización en forma asincrónica de toda la aurícula, con lo cual muchas veces no coincide la contracción o patada auricular con la contracción ventricular. Por eso en ese momento nosotros tenemos que pensar ¿qué puede pasar si la FA no tiene su tratamiento adecuado, entre comillas crónico? Y bueno, puede generar ACV. El riesgo de mortalidad y el riesgo de ACV se va duplicando o se va triplicando de acuerdo a la edad y a los factores de riesgo que se miden mediante el score de CHAS-BAX-2. Es una arritmia que lamentablemente muy frecuente, se dispara por muchos factores y en la terapia intensiva nosotros los tenemos todos para que el paciente dispare o su primer episodio o dispare su FA crónica y en este momento a alta respuesta. El problema es que no se descompense hemodinámicamente. Los mecanismos son múltiples, pero tenemos que pensar que la aurícula izquierda para generar FA ya comenzó a dilatarse, ya comenzó a tener una fibrosis en su intersticio, recordando que la aurícula izquierda mide 40 milímetros como mucho, como máximo, y tiene su pared que puede medir 1 milímetro, con lo cual a nivel eléctrico esto falla muchas veces y falla con mucha facilidad, pero tenemos que tener esa predisposición en el tejido auricular. Recordamos el tratamiento: hemodinámicamente inestable es eléctrico, hemodinámicamente estable es farmacológico. Si el paciente tiene primer episodio, como dijimos, ecocardiograma, si pudiésemos tener un ET, un transesofágico, sería genial, y poder cardiovertirlo en forma eléctrica para borrar ese ritmo. Nosotros tenemos que intentar sacarle ese ritmo de encima. Si la FA fuera crónica, no podemos hacer eso, esa batalla está perdida y entonces tendríamos que controlar la frecuencia pensando en lo que dijimos de diástole. Entonces viene la pregunta: una FA crónica de un paciente mayor, geronte, que está en la terapia intensiva con todos los factores de riesgo que él tiene para dispararla, en este momento la dispara, pero no se descompensa hemodinámicamente. Entonces, ese paciente deberíamos frenar la frecuencia cardíaca y la droga de elección es el beta bloqueante.
Dentro de los beta bloqueantes, los más usados y más seguros son los beta 1 cardioespecíficos, por ejemplo, bisoprolol, nebivolol, metoprolol. Si estos no fueran efectivos o ya realmente hubiésemos llegado a la dosis máxima, tendríamos que pasar a la segunda droga, hoy en día, amiodarona. Haríamos la carga de mantenimiento y las dosis se usan de 5 a 7 miligramos kilo para lo que es amiodarona, 5 miligramos para gerontes más conservador, 7 miligramos para personas más jóvenes, y eso lo haríamos en una carga de 1 hora y luego haríamos mantenimiento de 24 a 48 horas teniendo en cuenta los efectos adversos de la amiodarona: hipotensión, bradicardia y bloqueos. Por eso es muy importante, tanto en la terapia como en la UCO, tener ecocardios frecuentes, no seriados, pero sí frecuentes, porque determinar la fracción de eyección es muy importante y tener el número de esa fracción de eyección muchas veces nos sirve para el seguimiento de estos pacientes. Ya la Sociedad Europea de Cardiología y la Americana de Cardiología han determinado una FEI menor de 40 con signos de insuficiencia cardíaca y una FEI ya moderada severa. Una FEI mayor de 40, nosotros ya tenemos una nueva clasificación que iría de 40 a 50, moderado, y más de 50. Generalmente estos pacientes tienen en terapia intensiva por diversos factores FEIs muy en el límite. Entonces tenemos que intentar que esa patada auricular nos ayude o los ayude. Dentro de lo que es el tratamiento en la terapia intensiva, el fármaco de elección es la amiodarona. Casi siempre estos pacientes ya tienen bisoprolol o vienen medicados con bisoprolol, más todos los factores de riesgo de los que hablamos. Nosotros necesitamos o cardiovertir farmacológicamente o ya en una FA crónica bajarle la frecuencia cardíaca. Una discusión interna muchas veces es: tiene una FA el paciente crónica, ya tiene bisoprolol, está anticoagulado por suerte, eso disminuye, no evita, disminuye la probabilidad de ACV a nivel lamentablemente de la cerebral media. Y nosotros muchas veces pensamos, si el paciente está descompensado, tiene su FA crónica, está tratado, está anticoagulado, ¿debo cardiovertirlo eléctricamente? ¿No será que nos enseñaron que no había que hacer eso porque si no podíamos revertir? No. Nosotros en ese momento tenemos un paciente con FA crónica, anticoagulado y medicado, con beta bloqueante. Deberíamos bajar la frecuencia cardíaca. El objetivo es bajar la frecuencia cardíaca, no cardiovertirlo. Admitimos que a veces, cuando ocurre esto en estos pacientes, la cardioversión hace que el ritmo cambie. Generalmente son segundos o minutos a un ritmo sinusal. Con lo cual, muchos colegas están en desacuerdo de esto. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces qué haríamos? Si tiene una frecuencia de 170 latidos por minuto irregulares, ¿qué diástole tiene? ¿Qué está pasando a nivel del cerebro? ¿La presión de perfusión es real? ¿Es buena? No. ¿Qué hago? ¿Lo espero? Si no funciona el beta bloqueante. Antes se indicaba dioxina, o sea, ¿realmente sirve? Está como tercera o cuarta línea. No, lo que sirve en la terapia intensiva es la amiodarona. Si se descompensa, cardioversión eléctrica sincronizada, sin duda, como objetivo sería bajar la frecuencia cardíaca. Si tuviéramos un paciente que es primer episodio y este paciente pasara a piso con alta de terapia intensiva, sí podríamos hacer el ecocardiograma correspondiente, anticoagularlo de 3 a 4 semanas y después, cuando tenga su alta a su domicilio, volverlo a citar a un área crítica, sedarlo, analgesiarlo y cardiovertirlo eléctricamente. ¿Sí? Por supuesto sería anticoagulado. En estos pacientes que vuelven, muchas veces nos cuentan: en el transcurso de esas 3-4 semanas que estuve medicado, anticoagulado, tuve episodios rápidos en los cuales no consulté porque, bueno, esperé, y cuando nosotros lo vemos
4 semanas después hacemos otro ecocardio, si tuviéramos un ET sería genial, y vemos muchas veces trombos auriculares, especialmente en la aurícula izquierda. Por eso el objetivo final siempre en pacientes jóvenes o pacientes de episodios recientes deberíamos tratar de evitar que él siga con ese ritmo. El ritmo hay que tratar de eliminarlo. Cuando ya perdemos la batalla pasamos al plan B, que sería controlar la frecuencia cardíaca. Recordamos de 100 a 200 joules de acuerdo al electro o al cardiofibrilador que nosotros tengamos, por eso hay que conocerlos y determinar si el cardiofibrilador nuestro es bifásico o monofásico. Dentro de las arritmias ventriculares tenemos varios ejemplos. Tenemos la extrasístole ventricular, que muchas veces ya nos orienta para pensar en patología isquémica, patología eléctrica o patología adquirida del tipo infiltrativa. El ritmo idioventricular acelerado con complejos QRS anchos, sin P, con una frecuencia baja, ya sea de His o Purkinje, es el ritmo que nosotros encontramos muchas veces cuando tenemos un paciente en paro y lo estamos reanimando. La taquicardia ventricular típica, monomórfica o polimórfica. Recordamos que taquicardia ventricular es una taquicardia que está a una frecuencia cardíaca de 150 a 250, a veces un poco más, con complejos QRS anchos, y la taquicardia esta es rítmica. Si en la misma derivación tuviéramos las mismas formas, se llama monomórfica, y si cambiase su configuración en la misma derivación eléctrica, le llamamos TB polimórfica. Si esta TB se mantiene en el tiempo en forma sostenida, menos de 30 segundos, se le llama no sostenida, y más de 30 segundos, TB sostenida. Además está decir que si la TB se queda sin pulso, va a la FB en pocos segundos, con lo cual es muerte clínica. Por eso ya decimos la TB va a la FB rápidamente. La TB a veces descompensa. La TB muchas veces tiene pulso al inicio. Cuando deja de tenerlo, lamentablemente el paciente se está muriendo. Por lo tanto, tenemos que desfibrilarlo. TB sin pulso y FB se desfibrila. La FA, cuando se descompensó, se cardiovierte en forma sincronizada. Un subtipo de taquicardia ventricular es la torsada de Points. Muchas veces la torsada de Points es refractaria, porque esta también pierde el pulso, es refractaria a la desfibrilación, con lo cual nosotros muchas veces pensamos en algo metabólico y la elección es 1 o 2 ampollas de sulfato de magnesio. Recordando que la ampolla de sulfato de magnesio tiene 1.25 gramos del mismo. Y la FB, por supuesto, su tratamiento es el único y es la última oportunidad que tenemos, tanto el paciente como nosotros, para intentar revivirlo. La extrasístole ventricular es un latido cardíaco prematuro, anticipado, donde no vemos onda P previa, vemos sí un complejo QRS ancho y después tenemos una T oponente. Esto es provocado por muchas cosas, dentro de ellas el sexo masculino, la edad, antecedentes de ese mismo paciente o de la familia de cardiopatía isquémica, el ejercicio físico extenuante o fuera de estado, fármacos y todos los estimulantes de la vida diaria, café, alcohol, tabaco y drogas ilícitas. Nosotros dentro de lo que es la extrasístole ventricular, nosotros llamamos QRS ancho a un QRS mayor a 3 cuadritos chiquititos, de los cuales mide 0,04 segundos cada uno o 1 milímetro en medida de longitud, que es lo mismo. Más de 3 nos daría más de 120 milisegundos. No precedido de onda P, puede estar aislado. Lo peor de todo es cuando comienzan a unirse, comienzan a asociarse y tenemos ya 2 o 3 juntos. Y nos habían enseñado hace muchos años, y eso creo que sigue vigente, cuando tenemos 3 extrasístoles ventriculares, nosotros le llamamos la llave para una TB. Entonces, muchas veces requerimos un electro largo, en manual por supuesto, o hacer un holter y determinar a ver qué es lo que tenemos. En terapia es muy sencillo no hacer holter, como hacemos en otro área crítica, sino recurrir al monitor y ver hacia atrás
a ver qué es lo que tenemos. Es la orientación más fácil y más rápida que hacer o pedir un Holter y analizarlo dentro de unas horas o al día siguiente. Las extrasístoles ventriculares muchas veces tienen formas diferentes, muchas veces la etiología es isquémica, entonces no está más pensar o determinar un estudio hemodinámico para estudiar sus coronarias. Y muchas veces están en pareja, están taquicardias o salvas de TB, y estas son la llave para una TB. El paciente todavía está lúcido, con pulso, por lo tanto, si nosotros pensamos que esto es de origen isquémico, tendríamos que llamar a hemodinamia e intentar revascularizar el o los vasos culpables. De no ser así, nosotros tendríamos que medicarlo. Muchas veces la medicación no funciona y la medicación a veces es la que baja la frecuencia pero no limpia el electro, ¿sí? Bisoprolol, amiodarona. ¿Esta extrasístole requiere estudiarse? Sí, generalmente sí. ¿Por qué? Porque si es muy frecuente, nosotros tenemos que estudiarla. No siempre requiere el tratamiento, pero sí estudiarlo. Y muchas veces el consejo al paciente es disminuya el consumo de café, tabaco, alcohol, etc. Y si los síntomas persisten y fuesen muy molestos, nosotros indicamos el beta-bloqueante cardioespecífico beta 1 llamado bisoprolol. Lo vamos titulando a 2,5 miligramos día, luego cada 12 con una dosis máxima de 15 miligramos día. La taquicardia ventricular, como dijimos, se va más allá de 100 latidos, generalmente 150, 200, y cuyo origen acá sí está por debajo de las de His. En realidad hay algo mucho más específico donde últimamente han descubierto que las de His está dividido en 3 tercios y los 2 tercios distales lamentablemente pertenecen al ventrículo y generan las taquicardias ventriculares, y el tercio proximal muchas veces nos da la taquicardia supraventricular con complejo ancho de aberrancia. Acá nosotros tenemos que pensar siempre en la misma derivación. ¿Son todos iguales? Sí, monomórfica. ¿O son todos diferentes? O muchas configuraciones diferentes. Polimórfica. A más polimórfica, mayor intersticio o fibrosis. Nosotros tendremos que pensar en eso porque quizás tengamos secuela de un infarto, un ventrículo o un miocardio infiltrado, recuerden alcohol, amiloidosis, sarcoidosis, y hoy en día la oncología cardiológica o cardiooncología por las drogas antineoplásicas. Entonces tendríamos que pensar qué es lo que le está pasando a este paciente. Chagas en Argentina o en Sudamérica más que nada, ¿sí? Pensar cuando hay un enlentecimiento de la conducción, llamado en los países latinos como bloqueo, y esto puede estar representado como bloqueo B, del grado que ustedes quieran, primero, segundo, tercero, o bloqueos de rama intraventriculares como derecho e izquierdo. Y a veces tenemos hallazgos de tumores cardíacos, el mixoma es uno de ellos, es uno de los más frecuentes, y son intraauriculares, que nos confunden muchas veces con vegetaciones. Lo que pasa es que comienzan a crecer y son tan grandes dentro de la aurícula, recordamos que tenía el diámetro mayor de 40 milímetros, y entonces tenemos mixomas de 2 centímetros, los hemos visto, y mixomas de 3, con lo cual ocupan casi toda la cavidad auricular. Por eso también genera muchas veces trastornos de conducción eléctrica. La monomórfica no es menor, lamentablemente el riesgo que tiene este paciente, y cuando es sostenida, dijimos que acá interviene mucho la diástole, interviene la presión de perfusión cerebral, acá lamentablemente se manifiesta con signos y o síntomas, y muchas veces tenemos el síncope recuperado, que viene en código rojo o que viene del piso o de la guardia, angina, que puede generar insuficiencia cardíaca en sus grados de Killip y Kimball, o directamente fallo hemodinámico y paro. Muchas veces nos presentan pacientes en ese estadio donde nosotros no tenemos mucho que hacer. Sí tendríamos que, por supuesto, el ABC básico que nosotros conocemos, y en este caso, como ha perdido el pulso, el fallo hemodinámico es más que evidente,
Y nosotros tenemos complejos QRS anchos, rítmicos entre sí y a una frecuencia elevada, ¿sí? Entonces acá nosotros, como no tenemos pulso, el tratamiento es exactamente como concepto. Además, no todas las TB presentan QRS ancho, no todas las taquicardias con QRS ancho son TB, es medicina. Y por ejemplo tenemos taquicardias supraventriculares con bloqueo rama, o sea, lamentablemente tenemos diagnósticos diferenciales. Eso sí, hay un dogma que nos enseñan y eso sí funciona. Si usted piensa en TB, trate TB. Piensa en TEP, trate TEP con anticoagulación. Piensa en ACV, tomografía de encéfalo sin contraste. Eso no va a cambiar. Recordamos entonces, toda TB que se queda sin pulso se trata igual que la FB. Ya tenemos compromiso de hemodinámico. Lamentablemente llegamos al punto final del algoritmo y desfibrilamos. Si no tuviera compromiso hemodinámico, podríamos intentar, no le digo revertir, pero sí bajar la frecuencia de todas estos complejos QRS anchos con amiodarona, nuevamente, o lidocaína. Entonces, con eso nosotros podríamos darnos tiempo para tratar de estudiar al paciente. La miocardiopatía dilatada muchas veces es la causa o la segunda causa más frecuente de TB, ¿sí? Por eso, la miocardiopatía dilatada nosotros tenemos que tratar de determinar si es isquémica o isquémico-necrótica. O sea, siempre tenemos que pensar en las coronarias, luego pensar en el sistema de conducción y por supuesto haces anómalos, generalmente congénitos, que se activan durante la adultez o años después. Entonces, muchas veces la miocardiopatía dilatada presenta como clínica insuficiencia cardíaca, generalmente grado 2, 3, con descompensación hemodinámica muchas veces. Y a partir de ahí hacen TB, FB y muerte. Por eso la miocardiopatía dilatada, ya con el corazón remodelado, como dijimos, con la forma de la pelota de fútbol o soccer, tiene un mal pronóstico, claro que sí. Y estas miocardiopatías dilatadas se internan cada vez más frecuentes y lamentablemente llega un momento donde es la última y fallecen de insuficiencia cardíaca. Recordamos un concepto más grande todavía: la hipertensión arterial, el infarto de miocardio y muchas veces complicados con una ACV convergen en una vía final común llamada insuficiencia cardíaca. Estos pacientes muchas veces cumplen los criterios para trasplante cardíaco y cuando no lo hacen intentamos colocarle un desfibrilador o cardiofibrilador automático. Hoy en día además se conoce muy bien la contracción ventricular del derecho y del izquierdo, con lo cual en este caso cuando se remodela el corazón sufrimos una alteración de coordinación entre ambos ventrículos, con lo cual también se puede pensar en un resincronizador. La polimórfica, dijimos, su origen también está abajo de las de His, son QRS anchos, tampoco tienen el AP previa y varían continuamente. Esto me habla de una patología grave, severa. Entonces, acá tenemos el ejemplo de una monomórfica. Recordemos que esta clasificación es dentro de la misma derivación polimórfica y acá ya tenemos una TB un poco diferente. Entonces, la polimórfica muchas veces nos da una onda sinusoide, la cual los cardiólogos llamamos también torsada de punta, ¿sí? Entonces, esta torsada de punta muchas veces nos lleva al fallo hemodinámico rápidamente, ¿sí? Que se presenta como síncope y muchas veces con fallo hemodinámico, FB y muerte. La torsada de Points es un helicoide dentro del trazado eléctrico. Si pudiéramos tener un trazado eléctrico manual, como dijimos, de 2 o V1 largo, sería genial. Entonces ahí veníamos la onda sinusoide, ¿sí? La onda azul, donde la TB va cambiando de forma sobre su propio eje. Esta generalmente se presenta con síncope o directamente fallo hemodinámico y muerte súbita.
y esta TB muchas veces es tratada con la desfibrilación, y cuando es refractaria pensamos en alteraciones en el cerca con el calcio, con lo cual la medicamos con una ampolla de sulfato de magnesio, y recordamos que tiene esta ampolla 1.25 gramos. Como conclusión, nosotros tenemos que ver qué frecuencia tiene ese electro, este ritmo, y el QRS. Dentro de lo que es ritmos desfibrilables, recordamos de la clase de RCP, TBFB, TB sin pulso por supuesto, y todo el resto, lamentablemente, si llegara al paro y pudiéramos tener asistolia o actividad eléctrica sin pulso, todo lo que todos conocemos como ABC o CAB en cardiología. Por supuesto, muchas veces el PR nos llama la atención porque está prolongado. Recordamos que el PR normalmente o habitualmente mide hasta 0,20 segundos. Aceptamos 0,22, pero pasando esa medida tenemos un bloqueo AB. Después determinaremos de qué grado. Muchas gracias por su atención.